Padre Santo, bueno, justo, misericordioso, Señor, gracias te damos por tenernos en este día aquí, en tu presencia, Señor, como pueblo tuyo, adorándote, sirviéndote, Señor. Gracias te damos, oh Dios, que no has tomado en cuenta nuestro pecado, nuestra rebelión, Señor, sino que en Cristo has hecho remisión, nos has perdonado. Y también, Señor, has puesto tu espíritu en nosotros. Gracias te damos por esa obra. Gracias por el querer que pones de venir en este día. Y te rogamos, Señor, que nos bendigas en esta hora, en este tiempo. Glorifica tu nombre, Señor. Edifica a tu iglesia, que podamos juntos crecer en conocimiento y en gracia, Señor, para contigo y para con los demás. Te rogamos, trae con bien a aquellos que vienen en camino y también que tu nombre hoy día, Señor, sea glorificado donde quiera, Señor, se predica con fidelidad tu palabra. Te rogamos, oh Dios, danos mentes abiertas, corazones dispuestos y también que nos alejes de toda distracción de nuestra mente o de cualquier otro tipo. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos hoy a continuar con el estudio que estamos haciendo acerca de Dios y la Santa Trinidad. Ya hemos hablado, ya empezamos a hablar de los atributos de Dios. Hemos visto o hablado acerca de la singularidad de Dios. Esto significa que Dios es único, vivo y verdadero. No hay otro como Él. También hablamos de la aceidad de Dios. ¿Qué significa ese término? Que Dios existe por sí mismo. Él es autoexistente y autosuficiente. No depende, no necesita de nada ni de nadie para ser y existir. La incomprensibilidad de Dios, bueno, pues es un derivado de todo lo que Dios es, ¿no? Dios resulta para nosotros incomprensible en todo su ser. Ahora, ¿significa eso que no podemos conocerle? No, ¿verdad? Claro que podemos conocerle y es lo que estamos haciendo justamente en esta hora. Hablamos de la espiritualidad de Dios. ¿Qué dijimos? ¿Dios es qué? Espíritu purísimo. Muy bien, sin mezcla. A Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Él es espíritu. Pero Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Así que, aunque a Dios nadie lo ha visto, Cristo es la imagen de Dios, la imagen perfecta. Y por eso es que únicamente podemos conocer a Dios ¿cómo? A través de Cristo. Bien, hablamos también de la inmutabilidad. ¿Qué significa este término? Que Dios no cambia. Exactamente, Dios no cambia. Él permanece intacto, el mismo. Su ser, sus atributos, sus planes no cambian. Luego entramos a un aspecto de la doctrina de Dios que tiene que ver con su infinitud. Y dentro de este aspecto, entonces, hablamos en primer lugar acerca de la inmensidad, ¿no es cierto? Inmensidad, ¿qué quiere decir? Que Dios no tiene límites, ¿verdad? Dios es grande, Dios es inmenso. Y por lo tanto, Él está ¿qué? Presente en todas partes y al mismo tiempo. Interesante, ¿no? Dios, que es inmenso, que los cielos de los cielos no le pueden contener, Él está presente en todas partes y al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por eso, todas las iglesias que el día de hoy se reúnen para adorarlo,
Dios se complace de la oración de sus santos y a la vez se complace en bendecir a sus santos en donde quiera estén, aunque estemos haciéndolo a la misma vez, ¿no es cierto? Muy bien. Otro aspecto de la infinitud de Dios es que Dios es ¿qué? Eterno. ¿Y qué significa esto? Sí, exacto. No siempre ha estado, ¿no es cierto? En otras palabras, siempre ha sido. No tuvo principio, no tiene fin. Él tiene existencia por sí mismo y por lo tanto, él nunca tuvo un principio. Él siempre ha sido y siempre será. Luego hablamos de la omnisciencia. ¿Qué significa este término, este atributo? Exactamente, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Bueno, si Él está presente en todas partes y al mismo tiempo, pues eso quiere decir que no hay nada que se oculte de Él, ¿no es cierto? Él lo conoce absolutamente todo. Muy bien. Y luego hablamos de otro omni. Ya hablamos de la omnisciencia, de la omnipresencia, y esta es la omnipotencia. ¿Y qué quiere decir omnipotencia? Todo, exactamente. Todopoderoso, ¿no es cierto? Dios ha hecho todo lo que quiso, ¿no es cierto? Él es todopoderoso para hacer absolutamente todo lo que quiere, por supuesto. Dios no puede hacer el mal, Dios no puede pecar porque eso es contrario a su naturaleza, pero Él es omnipotente. Y la última vez hablamos de este atributo, de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿recuerdan qué dijimos? Porque ya hablamos de la omnisciencia de Dios, pero ¿cuál es la diferencia entre omnisciencia y sabiduría? ¿Recuerdan qué dijimos? Ya saben, omnisciencia es que Dios ¿qué? Todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora, ¿qué significa entonces sabiduría? Exacto. Puesto que Dios conoce absolutamente todo y todo lo sabe, entonces Él no está sujeto a errores o imperfecciones y por lo tanto Él siempre toma las mejores decisiones porque Él sabe, la luz del sol ya no deja ver mucho la presentación. Pero el punto es que Dios, puesto que todo lo sabe, Él siempre toma las mejores decisiones porque Él sabe qué es lo que más le glorifica, ¿no es cierto? Y un texto, terminamos con un texto hermoso como el de Romanos 11, después de que Dios, Dios usando al apóstol Pablo, ¿no? Ha hablado acerca del plan maravilloso de redención que Dios tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo, tanto con Israel como con la iglesia, como de los dos hizo un solo y nuevo hombre. En fin, después de explicar toda esta maravilla del plan de Dios, ¿cómo termina el apóstol? Exaltando a Dios, ¿no es cierto? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus obras, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios o quién fue su consejero? ¿Qué está exaltando el apóstol allí? Está exaltando su ¿qué? Su sabiduría. No solo su omnisciencia, ¿verdad? Aunque también es verdad, pero su sabiduría en el sentido de que Dios en realidad supo hacer lo que más le glorificaba a Él. Esa es la idea. Dios supo hacer lo que más le glorificaba a Él. Bien, avanzando entonces, vamos a entrar a este otro aspecto de Dios o atributo, y es el que tiene que ver con su santidad, la santidad de Dios.
La santidad de Dios también es otro aspecto de su infinitud, como veremos. Porque, y de hecho, cuando hablamos de santidad tenemos que hacer una aclaración. La santidad de Dios tiene dos acepciones, ¿sí? O tiene dos concepciones. Y la primera, de hecho, es la que más sobresale. Claro, las dos, por supuesto, como vamos a ver las dos acepciones. Pero en realidad, cuando se habla de la santidad de Dios, por lo general, y en primer lugar, siempre se va a referir al hecho de que Dios es trascendente, que Dios es infinitamente otro. Como dice aquí, Dios es esencialmente otro. Él es infinitamente superior a todo lo demás. Él está muy por encima de su creación. Ese es el primer aspecto de la santidad de Dios que yo quiero que ustedes tomen en serio, porque el otro aspecto tiene que ver con la parte moral, lo cual también vamos a ver. Pero este resumen en pocas palabras lo que es Dios. Dios es esencialmente otro, ¿sí? Y Él está muy por encima de todo lo demás. Por eso Él es Dios. Eso era lo que cantábamos en el himno hace un momento. Y es lo que los ángeles cantan en el cielo. Santo, santo, santo. Porque están diciendo, Señor, tú eres otro y solo tú eres digno de toda adoración. Eso significa la santidad de Dios en primer lugar. Que Él es esencialmente otro. Y que Él está infinitamente por encima de su creación. Y como digo, este es un aspecto de la santidad de Dios que quizás no se explica muchas veces en algunos lugares. Pero esta primera acepción, esta primera definición es sumamente importante. Y vamos a ver los textos en las Escrituras que nos enseñan, como ustedes saben, toda doctrina que nosotros exponemos, la exponemos a la luz de las Escrituras. Éxodo capítulo 15, el primer versículo que tenemos aquí. Éxodo 15 y el versículo 11. Esto es el cántico de Moisés y de María. Alguna vez Dios los ha hecho pasar por el Mar Rojo. Dice versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, noten, aquí ellos están exaltando qué aspecto de Dios, su santidad. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Él es esencialmente otro. Él no puede ser comparado con nada más. ¿Se dan cuenta? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? En 1 Samuel, aquí tenemos otro canto. Esta vez es el canto de Ana. 1 Samuel 2, versículo 2. Ana estaba contenta, ¿no es cierto? Porque Dios pues había respondido su oración. Le había concedido un hijo, aunque lo había consagrado, por supuesto, al Señor. Y entonces Ana exalta a Jehová, como dice en el verso 1. Y en el verso 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay otro como Dios. ¿Sí? Y miren, mis hermanos, esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es así, que Él es esencialmente otro, que Él está infinitamente más por encima de nosotros, entonces nosotros podemos de alguna manera entender quién es Dios. Dios no es como nosotros. Y esto pareciera muy obvio, yo sé. Pero ¿saben qué pasa?
que muchas veces muchas personas pretenden hablar con Dios como si ellos fueran Dios más bien, ¿sí? Como de alguna manera ellos dándole órdenes a Dios de qué es lo que Él tiene que hacer, cuando en realidad el que da las órdenes es Dios y no nosotros. Nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es someternos a su voluntad, a su señorío. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante. Dios es superior, está muy, muy por encima de todo lo demás. Él es esencialmente otro. Ahora, en el libro de los Salmos, ahí no tengo la referencia, pero se me olvidó poner qué libro es. Pero es Salmos capítulo 89. De hecho, no hay otro libro en la Biblia que tenga 89 capítulos, ¿no? Salmos 89, versículos 6 y 7. Porque esto es en el contexto del pacto que Dios hizo con David, ¿verdad? Versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré de mi siervo, ¿verdad? En fin. Versículo 6, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque me volví al versículo 5. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios, temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. No hay semejante, no hay santo como Jehová, no hay otro como él. ¿Quién en los cielos igualará a Jehová? Miren, pregunta, respondamos esa pregunta del salmista. ¿Quién en los cielos igualará a Jehová? Piensen en esto. ¿Hubo alguna vez alguien en los cielos que quiso igualarse a Jehová? ¿Y qué le pasó? No le fue bien, ¿no es cierto? Porque no hay otro como Él. No hay otro como Dios. Solo Él es santo. Él es esencialmente otro. Cualquier criatura que pretenda igualarse a este Dios, le va muy mal. En otras palabras. Los hombres, hay hombres que han tenido mucha fama, mucho poder a lo largo de la historia y en la actualidad incluso también los hay. Pero por ejemplo, nomás para recordar un caso, Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia y de todo el mundo conocido. Él era señor sobre todo prácticamente sobre la faz de la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sueño que tuvo, no? Él era ese árbol que cubría toda la faz de la tierra. O sea, en otras palabras, Nabucodonosor era la persona más importante sobre la faz de la tierra. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Todas las personas, todas las naciones estaban bajo la cobertura de este hombre. Un hombre muy, muy poderoso. Ahora, ¿qué pasó cuando él quiso exaltarse a sí mismo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido? ¿No es cierto? Que he edificado para mí. Y bueno, ustedes saben, yo creo si han visto documentales o leído un poco acerca de historia de lo hermoso que era esa ciudad, ¿no es cierto? Y piensen en esto, Babilonia era una ciudad no que estaba construida en un buen lugar, no, Babilonia era una ciudad en medio del desierto, imagínense eso, en medio de la nada. Y sin embargo, se considera hasta el día de hoy como una de las maravillas del mundo. O sea, lo que fue Babilonia entonces, ¿no es cierto? Pero mi punto es este.
¿qué pasó con este hombre tan grande, tan fuerte, tan poderoso? Cuando su corazón se engrandeció y se llenó de orgullo. ¿Recuerdan qué le ocurrió, no? También Dios lo humilló a él y lo sacó afuera junto con los animales y las bestias del campo a comer como ellos, ¿no es cierto? A dormir con ellos, en fin. Volvemos al punto, no hay otro como Dios. Solo Él es santo. Esa es la primera acepción de la santidad de Dios. Él es esencialmente otro. Y cualquiera que quiera ponerse a la par con Dios, le va muy mal. Isaías, por supuesto, es el texto clásico cuando estamos hablando de la santidad de Dios, definitivamente. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, y miren lo que él vio. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Vieron? ¿Sobre un trono qué? Alto. Muchísimo más que todo lo que existe. Un trono que es alto y sublime, como ningún otro trono. ¿Sí? Esa es la idea. Como ningún otro trono. ¿Y qué más dice? Y sus faldas llenaban el templo. Ahora, noten lo que sigue. Por encima de él había serafines, es decir, alrededor del trono. Había serafines. Serafines es una especie de ángeles, ¿no es cierto? Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora piensen en esta imagen. Serafines, seres angelicales, no son angelitos como los que a veces ponen en los carros. No. Estos seres angelicales, solo a manera de ilustración, pero piensen en un F-18 del Army, pero de fuego, encendido completamente en fuego, porque son seres ardientes. Eso significa la palabra serafín, seres ardientes. Y dice que con estos seres tan fuertes, tan poderosos, tan gloriosos, dice que con 2 alas cubrían ¿qué? Sus rostros. Ahora, ¿por qué creen que ellos tenían que cubrir sus rostros? Pues exactamente por aquello que no pueden ver, en otras palabras, ¿sí? Precisamente por eso. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Ahora, ¿qué significa que cubrían sus pies? Esto también es interesante. Bueno, sí, en el caso de ellos no precisamente pecado, porque ellos no han pecado, pero los pies, mire, piensen en esto, se los voy a poner en esta ilustración. Cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿no es cierto? Y Pedro le dice, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. El Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Pues no me laves solo los pies, sino lávame todo. La cabeza también. ¿Y qué dice el Señor? No, el que está limpio, limpio está. Solo necesito lavarte los pies. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón de por qué el Señor solo le estaba lavando los pies a sus discípulos? Bueno, porque los pies, en otras palabras, significan o representan nuestro andar en esta vida. Y claro, por supuesto, nuestros pies representan esa parte, vamos a decir, sucia de todos nosotros, o esa parte baja de todos como criaturas. Entonces, por eso los seres angelicales aquí, los serafines, con 2 alas cubrían sus pies, como que lo más bajo de ellos también era indigno de estar en ese lugar.
Y el uno al otro, versículo 3. Aquí está lo maravilloso. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, noten varias cosas. ¿Qué es lo que los ángeles del cielo están cantando? Santo, santo, santo. Me encanta ese himno que cantamos, porque de alguna manera pienso que es también parte del himno que nosotros estaremos cantando junto con los ángeles en el cielo. Santo, santo, santo. Ahora, otra cosa. Y yo sé que otra vez, cuando hablamos de Dios, esto ya lo he dicho otras veces y siempre voy a repetirlo, tenemos que pensar en un Dios como un todo, ¿no es cierto? Dios es todos los atributos, todo lo que Él es. Dios no es, por ejemplo, más santo y menos justo, o más amor y menos ira, no. Dios es todo infinitamente. Sin embargo, llama la atención que los ángeles en el cielo no dicen, por ejemplo, amor, amor, amor. O no dicen justo, justo, justo. O no. Sino que dicen santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que los ángeles en el cielo cantan santo, santo, santo y no, vamos a decir, hacen mención de otro atributo? Esta es una pregunta. ¿Por qué creen que los ángeles cantan 3 veces santo? Exacto. Es lo que estamos diciendo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La santidad de Dios en esta primera acepción, es decir, en el hecho de que Dios es esencialmente otro, es lo que resume el ser de Dios, en otras palabras. Este es Dios. Y por eso los ángeles cantan santo, santo, santo. Señor, solo tú eres digno de toda adoración. Tú eres otro, tú no eres como nosotros. Tú no eres como ninguna otra cosa sobre la creación. Tú estás muy por encima de nosotros. Por eso cubrimos nuestros rostros y nuestros pies. ¿Sí? Por eso los ángeles cantan este atributo o lo exaltan en esa manera. Ahora, yendo más adelante en el mismo profeta, Isaías capítulo 40. Y el versículos 18 al 25. Entonces, noten, lo que estamos diciendo es que Dios es que esencialmente otro, ¿verdad? Y que Él está muy, muy por encima de todo lo demás. Versículo 18 de Isaías 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Dicho sea de paso, por eso la idolatría es un pecado aberrante, abominable a los ojos de Dios, porque es como que tú estás tomando a un Dios que es infinito, a un Dios que es esencialmente otro, que está muy por encima de todo, y tú lo estás limitando a algo. ¿Sí? Estás haciendo una imagen de lo inimaginable, y eso es una abominación muy grande. Miren versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla,
esto tiene todo el sentido del mundo. Pongan mucha atención, hermanos. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El solo hecho de leer esto es ridículo, ¿no es cierto? Cuando Dios ha dicho, ¿a qué imagen le compondréis? ¿No es cierto? ¿A quién haréis semejante a Dios? Y luego el contraste, ¿qué son? Son imágenes fundidas. ¿Sí se dan cuenta? Son imágenes hechas por manos de hombres. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. En otras palabras, Dios les está diciendo, no me hagan semejante abominación. ¿Sí? Yo estoy infinitamente muy por encima de ustedes. Yo hice todo cuanto existe. Eso es lo que él está diciendo en otras palabras, cuando dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra y que él despliega los cielos como una cortina para ser su morada. Yo soy el dueño y señor de todo cuanto existe. ¿Cómo se atreven ustedes a componer una imagen para representarme a mí? Eso es una abominación muy grande. Y el versículo 25 concluye diciendo, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? ¿Quién dice? El santo. ¿Se dan cuenta el contexto de estas palabras? Ahora, esto pues en el Antiguo Testamento, yo creo que está claro definitivamente, sin lugar a dudas, de que Dios es esencialmente otro, ¿no? De que Dios es muy superior, de que Él está muy por encima de su creación. Pero quiero que vayamos al Nuevo Testamento y primero vamos a ver un ejemplo en Marcos, capítulo 4. Yo no sé si ustedes habían pensado en este atributo cuando leían esta historia, porque la historia en sí es conocida, como van a ver. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. La historia es común, es conocida, pero y quizás habíamos pensado en otros aspectos, en otros atributos del ser de Dios, pero no sé si hayan pensado en este. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Están en el mar de Galilea, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o naufragaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué imagen, ¿no? Por un lado, los discípulos
amedrentados por la gran tormenta que se había venido sobre ellos. Ellos tenían miedo de morir, en realidad, y por eso despertaron al Señor. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se levanta el Señor y ¿qué le dice al mar y a los vientos? Calla, enmudece. ¿Y qué ocurrió? Se calmó. Se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pregunta, ¿por qué razón creen ustedes que el viento y el mar, estamos hablando de dos entes, de dos criaturas monstruosas, ingobernables por cualquier hombre, ¿no es cierto? ¿Qué hombre puede gobernar el viento? ¿Qué hombre puede gobernar el mar? Cuando viene una tormenta, todo lo que pueden hacer es avisarnos que viene una tormenta y prepararnos, porque más no podemos hacer, ¿no es cierto? Por eso los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pregunta, ¿por qué creen ustedes que el viento y el mar obedecieron a la voz de Cristo? Sí, porque su palabra tiene poder, exactamente, ¿no es cierto? Exactamente, porque son criaturas que están sujetas a su gobierno, que están sujetas a su voluntad. Y por eso, toda la creación obedece a su creador, en otras palabras, esa es la idea. Toda la creación obedece a su creador, a la voz del creador. Ahora, como digo, ninguna criatura puede controlar una tempestad. Solo alguien que no es criatura, y por esa razón yo traje este ejemplo. Solo alguien que no es criatura puede controlar la creación. ¿Y quién es el único que no es creado? ¿Quién es el único que no es criatura? Dios. ¿Se dan cuenta? Dios es esencialmente otro. Por eso aún en los vientos y el mar le obedecen. Por eso digo, yo no sé si habían pensado antes en la santidad de Dios cuando leían esta historia, pero tiene todo que ver. Es porque Dios está muy por encima de la creación que la creación le obedece a Él. Y Apocalipsis, vamos a ir ya. Cerrando. Apocalipsis capítulo 4. Otro texto conocido. Y es una imagen semejante a la que vio el profeta Isaías, ¿no es cierto? Que vimos en el capítulo 6. Y Apocalipsis 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ahora, ¿quiénes son esos seres vivientes? ¿Quiénes? Exactamente, los mismos que se mencionan en Isaías, ¿recuerdan? Exactamente, que tienen 6 alas. Aquí también dice, y tienen 6 alas. Y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, aquí, a diferencia de Isaías, en Isaías se dice santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así dice en Isaías. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este canto y este canto? Son muy parecidos, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Tienen mucho de parecido. Dice santo, santo, santo. Aquí por supuesto también están exaltando ese aspecto de la santidad de Dios, ¿no es cierto?
que Él es esencialmente otro. Pero además dice, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Básicamente es lo que se dice en Isaías, Jehová de los ejércitos. ¿Sí se dan cuenta? Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Aquí se exalta también el poder, se exalta la eternidad de Dios, ¿no es cierto? Pero en esencia se está exaltando la santidad de Dios, que Él es otro. Y en Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, aquí una multitud, versículo que cantan el canto de Moisés, como dice el verso 3, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Si se dan cuenta, espero, ya nos estamos aprendiendo algunos de los cantos que vamos a cantar en el cielo, ¿sí se dan cuenta? Santo, 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 grande, eterno Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Eso es un adelanto, mis hermanos. Eso me llena de mucho gozo en realidad, que vamos a estar a tono con los ángeles para cantar estos himnos. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y escuchen la razón que da cuando hace esta pregunta. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Acuérdense de lo que los ángeles hacen. Ellos alaban al Señor en el cielo y ya saben qué es lo que dicen los ángeles en el cielo. Y miren lo que dice aquí. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Es decir, la razón principal por la que Dios es digno de ser alabado, glorificado, exaltado sobre todas las cosas es porque Él es santo. Porque Él es esencialmente otro, porque Él está muy por encima, porque Él es diferente a todo lo demás. Y porque Él gobierna toda la creación, todo cuanto existe. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, ¿sí se dan cuenta? No es que no se exalten otros atributos de Dios, se exalta el poder, se exalta la gracia, se exalta la eternidad de Dios. Pero en resumen, si pudiéramos definir quién es Dios en una palabra, nosotros tenemos que decir que Él es santo. Que Él es santo. Que Él es en esencia otro. Completamente distinto de todo lo demás. Eso es Dios. En esencia. ¿Sí? Bien, hermanos. Hasta aquí. Ahora, este solo es la primera acepción de la santidad de Dios, como les dije hace un momento, ¿no es cierto? La próxima vez vamos a ver la segunda acepción, que tiene que ver más con el aspecto moral, ¿verdad? Pero esta, no quería pasar a la ligera esta primera acepción, porque es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta y que yo pienso que la mayoría ni la tienen presente cuando hablan de la santidad de Dios. Cuando piensan en que Dios es santo, solo piensan en su aspecto moral. Y eso es verdad, pero eso no es toda la verdad. Lo más importante cuando hablamos de la santidad de Dios, noten, los ángeles cantan santo, 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 no porque Dios sea moralmente perfecto, sino porque Él es otro en esencia. Por eso cantan santo, santo, santo. ¿Sí? Ahora sí, no sé si tienen preguntas, comentarios. Pienso que sí, debe haberlos.
Bueno, creo que después de terminar un estudio como este, lo que menos deberíamos de dejarlo pasar a la ligera, deberíamos de tener una aplicación en nuestras vidas, y creo que una debería de ser la más importante de entender por qué el hombre se llena de orgullo y de soberbia, aun cuando se trata de que le dicen que la salvación solo es de Dios. Él grita que no. Cuando le dicen la santificación es de Dios, no, yo tengo que hacer algo. Entonces él busca siempre algo, porque, como decía Al Washer, porque no conocen a Dios. Y los pastores, los líderes que les hablan, tampoco conocen a Dios. Ujú. Y si no les hablan de Dios, no van a conocer a Dios, no tienen conocimiento, piensan que Dios es una caricatura que les han puesto, Exactamente. ese Dios que nada más está en un rincón guardado para cuando lo necesites, vengas y le pides, y ese es un ídolo abominable. O como lo comentamos al principio, también debemos de pensar que existe un Dios muy adorado en todas las épocas de la historia de la vida, y Dios le puso un nombre, se llama Mamón, el dinero. Ujú. Entonces a ese Dios son fieles en la puntualidad. Cuando les dicen tienes que llegar a las 3 de la mañana al trabajo, llegan a las 2. A ese Dios lo ves cómo se le venera y se le adora todos los días. O sea, se ve la realidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, creo que no conocemos a Dios. Pero cuando conozcamos a Dios de la manera como lo presentan las Escrituras, como lo estuvimos viendo en los textos, creo que debemos de tomar más en serio a Dios y abundar en acciones de gracias y humillarnos delante de un Dios tan santo y saber que todo lo tenemos en Él y que lo veamos como quien es, otro, santo y separado. Ujú. Exactamente. Sí, me llama la atención lo que dijo Washer, de que muchas veces el hombre cree que está adorando a Dios, pero en realidad lo que tiene es una caricatura de Dios. Y si bien es verdad que nosotros ya no tenemos imágenes de artífices, como leímos en Isaías, sí es muy probable, muy probable que tengamos imagen de Dios en nuestra mente. Una imagen de Dios que no es Dios precisamente. Y entonces ahí pues ya nos perdemos, ¿no es cierto? Porque si no entendemos que Dios es esto, lo que estamos viendo ahora, entonces cualquier otro concepto que tengamos de Dios ya no es Dios, es una caricatura de Dios. Por eso, mis hermanos, esto es muy importante y les animo, no dejen de venir a los estudios de escuela dominical, porque es aquí donde ustedes pueden nutrir sus mentes y sus corazones con alimento sólido. El sermón es más aplicativo, ¿no es cierto? Es más al corazón. Pero aquí en la escuela dominical tenemos un poco más información, más conocimiento que nos ayuda también a formar nuestro corazón. Entonces, por eso les animo a que sigan asistiendo puntualmente. Bueno, pero todavía, si hay algún otro comentario o pregunta. Isaías también nos ayuda a crearnos. Isaías también nos ayuda a crearnos imagen. Porque él dice, vi a Dios, o sea, con sus faldas. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué haces? Enseguida lo dibujas. Entonces, ¿cómo nos libramos de eso? Porque si lo hice el profeta, imagínate. Uh-huh. Entonces, para mí eso es muy normal. Y si estamos hablando de imágenes, pues, no sé cómo lo vamos a... Ok, mira, por un lado hay que decir esto. Dios, que es infinitamente santo, o sea, que es otro, que no está en nuestro nivel, ¿verdad? Dios, de alguna manera, tiene que hablarnos a nosotros en un lenguaje humano. Porque si Él nos hablara a nosotros en un lenguaje divino, ¿quién le entendería? ¿Sí? Entonces, por eso Dios muchas veces y de muchas maneras, en este caso con el profeta Isaías a través de la visión,
tuvo que hacerlo de una manera gráfica, ¿no es cierto? Para en un lenguaje humano, para de alguna manera entender. Pero noten lo que dice Isaías. Vi un trono alto y sublime. ¿Sí? No era cualquier trono. No. Este era un trono que estaba muy por encima de todo lo demás. Esa es la idea. Un trono alto y sublime, o sea, que no tiene explicación, indescriptible en cuanto a belleza, poder, majestad. Esa es la idea. Y sus faldas, está hablando no literalmente a faldas o a vestido, pero se está refiriendo a su presencia como tal. Su presencia llenaba el templo. ¿Y por qué dice, por qué Isaías vio eso? Porque Dios de una manera especial, yo creo que aquí la mayoría sabemos, Dios de una manera particular decidió habitar ¿en dónde? En el templo. Por eso dice que sus faldas llenaban el templo. En otras palabras, su luz, su presencia llenaba el templo. Pero escuche esto, tan solo sus faldas. ¿Se entiende? O sea, si fuera todo el ser, toda la majestad del ser de Dios, hubiera consumido a todo el pueblo de Israel. Pero apenas sus faldas era lo que tocaba el templo. Apenas el borde de sus vestidos, en un sentido figurado, ¿no es cierto? Ahora, entonces, eso por un lado, y yo pienso que eso no nos debe confundir en cuanto al hecho de, por ejemplo, hacernos una imagen de Dios. Eso tiene una explicación, ¿verdad? Pero más que nada, lo que estamos diciendo en cuanto a hacernos una imagen de Dios es como, como lo que decía Ricardo ahorita, de que yo creo que tengo libre albedrío y que puedo tomar mis propias decisiones. Al final de cuentas, la salvación depende de mí y no de Dios. Eso es muy grande, muy grave. ¿Y saben cuál es el error principal ahí? Por un lado, claro, está el hecho de que el hombre en su orgullo quiere proclamar que él es libre para escoger, que él es libre para hacer lo que quiere. Pero su error más grave está en que no conoce a ese Dios. En que él piensa que Dios es como él, que es de su mismo tamaño y que él puede simplemente rechazarlo y resistirlo si él quiere. Cuando Dios no es así. Dios está muy, infinitamente por encima de nosotros. Y Dios al que quiere da vida y levanta entre los muertos. De pura gracia. Entonces, ¿se da cuenta? Una persona que cree que puede aportar algo a su salvación, en realidad tiene una caricatura de Dios y no al Dios de las Escrituras. Esa es la idea. Sí. Para hacer un comentario de apoyo. Las vestiduras que está describiendo Isaías en su visión son vestiduras de un monarca. Y nosotros vemos en las monarquías que el largo del vestido habla de lo excelso que es la monarquía. En los vestidos de novia, el largo de los vestidos. Y este monarca que está por encima de todos los monarcas, sus bordes de sus vestidos descienden de su realeza y entran al templo y salen por las ventanas, lo llena todo absolutamente y únicamente son los bordes de sus vestidos. Eso nos habla de lo excelso de la majestad, de la grandeza del Dios de las Escrituras. Así es. Bien, hermanos, pues espero que esto nos ayude a tener, por un lado, una mayor reverencia por este Dios que está muy por encima de nosotros, pero a la vez también una gratitud inmensa porque siendo nosotros gusanos, como dice el salmista, ¿no es cierto? O como dice en el Salmo 8,
permítame un momento y ya con esto termino. En el Salmo capítulo 8, lo estoy buscando porque no quiero errarle, como dicen. Dice, escuchen esta lectura tan hermosa. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y ya saben que Dios hizo esto, ¿no es cierto? Un Dios que está muy por encima de la creación, que es esencialmente otro. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Y de qué está hablando aquí? Bueno, por eso digo que debemos estar inmensamente agradecidos con Dios. Porque Dios, siendo quien es, nosotros, toda la tierra, está suspendida sobre un rayo de luz. Algunos, cuando estábamos allá, recordarán alguna presentación que yo les enseñé. Cómo el planeta Tierra, todo, está suspendida sobre un solo rayo de luz solar. Del sol, imagínense. Eso es la Tierra. Ahora, el Dios que hizo millones y billones de galaxias con billones de estrellas, se acordó de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Para que Él tenga memoria de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Para que nos visite o para que nos haya visitado en la persona de su Hijo amado. Porque eso fue lo que hizo. El Dios infinito, 3 veces santo, tomó forma de hombre, semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Por pura gracia. Por eso digo, debemos estar inmensamente agradecidos con este Dios que, siendo Él quien es y nosotros lo que somos, se acordó de nosotros. Oremos. Padre Santo, bueno y misericordioso, excelso eres sobre todas las cosas, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias te damos, Señor, porque hoy pudimos conocerte un poquito más, pero tan solo son el borde de tus vestidos, Señor. Porque el susurro de tu aliento, ¿quién lo puede comprender? Oh, Señor, gracias te damos por mostrarnos un poquito más, darnos un poco más de luz. Pero gracias te damos también porque siendo tú quien eres, siendo tú tan excelso, tan exaltado sobre todas las cosas, te acordaste de nosotros y nos visitaste en la persona de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esa gracia, por ese favor inmerecido. Y te rogamos, Señor, ayúdanos a vivir siempre en consecuencia con estas verdades que vamos aprendiendo. Que no se nos olviden, Señor, con el pasar del tiempo, sino que nos las estemos recordando una y otra vez, porque lo necesitamos, Señor, para adorarte como tú eres digno y para nosotros vivir de acuerdo a esas verdades. Oh Señor, ayúdanos, te lo rogamos en Jesucristo y para su gloria. Amén.